Cordial saludo a todos en la distancia. Gracias por estar en las publicaciones de la Derecha Nacionalista de Colombia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que comparten con nosotros y que retransmiten nuestras publicaciones. De verdad, gracias totales. Es muy importante recordarles, como siempre lo hago, que estas publicaciones obedecen al carácter personal de lo que yo considero es lo correcto, de lo que pienso y lo que opino acerca de lo que sucede en nuestro entorno regional y lo que de una u otra manera tiene que ver con Colombia y con el mundo. Ninguno de los programas que yo realizo son fraccionados, y vale la pena aclararlo porque algunos cerdos de la izquierda progresista, comunista, han intentado piratear lo que hago, fraccionarlo y presentarlo en pequeños sketches, y no es así. Generalmente mis programas duran entre 25 o 35 minutos, y cuando se hacen a nivel de entrevistas con otros grupos nacionalistas, con otros grupos de derecha, pues generalmente pueden llegar ahora a 30 minutos. Entonces no hay nada fraccionado. Si usted nos quiere ayudar a multiplicar la información, chévere, bacano. Y gracias por estar en nuestras publicaciones. Vamos a hablar específicamente de varios temas. Varios temas que han venido ocasionando que haya cambiado el programa en 2 o 3 oportunidades, porque habíamos tomado como temática unos puntos claros, pero lo que ha sucedido en Colombia en las últimas horas ha obligado totalmente, para refrescar el contexto, nos ha tocado adaptarnos a lo que ha venido aconteciendo. Vamos a empezar de lo más reciente a lo más antiguo, y desde Colombia hacia lo internacional. Es lo siguiente: el día de ayer se realizó en Colombia una marcha donde los estudiantes le exigían al gobierno más dinero para la educación. Lo realmente patético de todo esto es que un mamerto, una persona que es adoctrinada bajo los principios marxistas-leninistas, no va a traer nada bueno. Y el caso más reciente lo tenemos en Venezuela. ¿Hasta qué grado el pueblo como tal sostiene al gobierno? ¿Hasta qué grado? Y son preguntas que quiero dejarlas a ustedes en el proceso del video, que espero poder compartirlo y poderles presentar, y que ustedes se alimenten de esta información. Repito, primera pregunta: ¿hasta qué grado el pueblo sostiene a su gobernante? Hay una expresión muy bonita y que se las voy a compartir en instantes, que me comparten por interno, por WhatsApp, y quiero mandar un cordial saludo a muchos de ellos que me han pedido por su seguridad personal no ser nombrados, pero saben que los tenemos presentes, y al decir que no quieren ser nombrados no es por miedo, por temor, sino por precaución, ya que Colombia, al igual que Venezuela, obviamente Venezuela en un grado más elevado, la seguridad para aquellos que opinan en contra de aspectos políticos o relacionados con aspectos políticos pone en riesgo sus familias, incluso su vida misma, porque estos grupos de izquierda que se basan en odio, en el rencor, en la persecución, empiezan a hacerles un matoneo, un bullying
mediático. En el video anterior se demostraba y se explicaba más exactamente con un hombre, un libertario argentino, que cuando una persona decide declararse de derecha, prácticamente está cometiendo en algunos países un suicidio al declararse como tal de derecha. Y sin darnos cuenta, me decían algunos de ellos, prácticamente soy la única persona en los medios de comunicación internacional que se declara abiertamente de derecha y que enseña qué es la derecha y que promueve y que trata de quitar esa venda que durante años los grupos de izquierda, marxistas, leninistas, comunistas han venido haciendo a la sociedad colombiana. Segunda pregunta: ¿el pueblo es agradecido o masoquista? Se dice que el pueblo tiene los gobernantes que merece, postulado que comparto totalmente, y creo que mi pueblo colombiano sufre de un problema gravísimo, y es que es un pueblo inocentemente masoquista. No han cambiado solamente de modo de vida, solo que cada día empeoramos más. Es como cuando una persona tiene una enfermedad terminal y se va tomando fotografías día a día hasta el momento de que explota ya su enfermedad en su fase final, en su fase terminal. Eso sucede en Colombia. Estamos yendo al lodo, al fango, pero no lo notamos, no lo percibimos o no lo queremos reconocer como tal. Como lo decía, el día de ayer en Colombia se presentó una marcha estudiantil donde le exigían literalmente unos vándalos, porque no hay otra palabra, una persona con educación no pinta Transmilenios, y si no les gusta el Transmilenio, pues anden a pie, cómprense en una moto, carro o un burro. Díganle a Petro que le regale uno, para que sean ecológicos. Personas que evaden los pagos del Transmilenio, pero después dicen que el Transmilenio es malo. Estudiantes, chicos, que le exigen al gobierno 4.5 billones de pesos porque hay un déficit, pero se les olvida, estos mismos bellacos miserables, que ese déficit de la educación se la gastó su sátrapa Nobel de Paz dándole la plata a los asesinos criminales de lesa humanidad y narcoterroristas de las FARC. Esos mismos que ustedes apoyan, estudiantes. Esos mismos que ustedes terminan siendo adoctrinados por ellos. Entonces, no hay plata que alcance para un socialista. Porque el éxito socialista en Colombia se basa en cocaína y en la plata del Estado. Y cuando la plata del Estado no cubrirá la cocaína. Por eso, en los últimos 10 años en Colombia, ha existido un sostenimiento de los grupos de izquierda a base de dos fuentes de financiamiento: el Estado y la cocaína. Ahora bien, les recuerdo que el gobierno no tiene plata. El Estado no tiene plata. El Estado no es dueño. Y vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Quién sostiene al gobernante? Mire, mamertos, culicagaos, marihuaneros, degenerados. Les voy a dar una pequeña cátedra, sencilla. El Estado, el gobierno, es un grupo de personas que administran la plata del pueblo, de la sociedad, de su madre.
de su padre, del trabajo de sus abuelos, del trabajo de su hermano mayor, de su hermano menor, incluso de los que usted trabaja. Bueno, si paga impuestos, obviamente. Entonces, si una persona no paga impuestos, ¿qué exige? Si una persona no hace parte del esquema productivo, ¿qué exige? Si una persona no es realmente beneficiosa para el Estado, para el pueblo, para la nación, es una lacra. Es como tener personas en las cárceles, donde el pueblo tiene que seguir trabajando, pagando impuestos para mantener a criminales. Por eso la pena de muerte es una de mis convicciones personales, es que para asesinos, para secuestradores, para narcotraficantes, para todo aquel que le ocasione daño a los niños en Colombia, debe existir una pena de muerte. A Garavito no debieron haberte mantenido alimentándolo y engordándolo 20 años, porque es que una cárcel de máxima seguridad vale plata y esa plata la pone el pueblo. Un gobernante de Filipinas claramente enseña que él no se gasta la plata alimentando a delincuentes. Eso está sucediendo en Colombia. Están sosteniendo a delincuentes, le están pagando la vida, el sostenimiento a una tracamandada de lacras que lo único que le han ocasionado a Colombia es un deterioro. En vez de evolucionar y avanzar en el plano internacional, en el plano económico, en el plano educativo, vamos en retroceso. O sea, ¿hasta qué grado tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que nada ha venido del socialismo, nada ha venido del comunismo, es beneficioso? Es algo que no ha funcionado. No funcionó en la cabeza solamente de personas que se excitan a través de la cocaína y la marihuana, carentes de sentido común. El dinero que estas personas dicen requerir con urgencia para la educación es el mismo dinero que se ha robado el SENA, es el mismo dinero que se ha malgastado en la universidad pública en Colombia, sin llegar a estigmatizar, pero utilizamos los nombres reales. La Universidad Nacional de Colombia es un fortín de adoctrinamiento marxista-leninista. Si a estos chicos de la Nacional les gusta tanto su marxismo-leninismo, aclaremos, Colombia es un país de derecho social. Obviamente con el cambio de la Constitución de 1991, pues ya Colombia pasó a ser un país, dejó de ser un país de derecha y pasó a ser un país socialista, social de derecho. Aquí no hay medio socialista, más o menos socialista y que socialista. Entonces estos cerdos mentirosos se hacen llamar progresistas, porque ya saben que todo mundo, hasta el más humilde campesino, sabe que un comunista es una lacra, entonces se dicen llamar progresistas. ¿Qué tan progresista es un comunista? ¿Qué tanto progreso trae el comunismo? Bueno, lleva más de 250 millones de víctimas en la historia desde su implementación. Yo la verdad, al ver a los venezolanos deambular por Latinoamérica, me invade una gran tristeza, un dolor profundo, porque yo no creo que el esfuerzo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, que lucharon por la independencia de nuestras naciones, sea para ver a estos jóvenes prácticamente intentando sobrevivir y ver a tantos padres que prácticamente perdieron toda su vida y que hoy en día marchan tratando de conseguir algo de dinero para mandarles el sustento o tratar de salir adelante en su país. Mire,
Muchachos mamertos, la única diferencia entre un joven venezolano que ya se ha comido todo el marxismo-leninismo es que ellos ya conocen el hambre, la miseria, el abandono y ya saben lo que es eso. Ustedes no, muchachos. Arengan de que ese presupuesto no se le debe dar a las fuerzas militares. Pero ustedes, ¿qué exigen? Si ustedes no tienen el valor ni la hombría, ni siquiera el amor por su patria para defenderla. Muchos de los que marcharon ayer alucinan gracias a la marihuana, al éxtasis, a la cocaína, al pegante. Créanme que personas como el caso mío, no les tenemos odio, ¿no? En absoluto. Es más, ni siquiera el odio nos moviliza porque no nos alimenta el odio. A nosotros nos mueve el sentido común. Y sería muy lamentable que el día de mañana ustedes sean los próximos que estén acompañando a los venezolanos en el éxodo, en el fracaso, la miseria. Ustedes no le están pidiendo plata al gobierno, le están sacando la plata al pueblo colombiano. Son malos estudiantes, son indisciplinados, son unos vulgares que creen que tienen la solución al agua tibia cuando ni siquiera se saben limpiar el 4 letras, ni siquiera se saben amarrar correctamente sus zapatos y ni siquiera hacen defender su constitución. No, muchachos, la culpa no es del gobierno, la culpa es del pueblo, ¿sí? De usted, que también es parte del pueblo, de mi persona, que también hago parte del pueblo. Y pienso, ¿qué trae de satisfactorio para la educación colombiana atacar a Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo? ¿Será acaso que no se han dado cuenta ustedes, mamertos, que lo único que quiere su FECODE, sus FARC, su Petro, su Parpolo, sus partiditos verdes, toda esta gente no es más que tener un trofeo de guerra con alguien o contra alguien que fue el que evitó que Colombia sea hoy una Venezuela? Y aclaro, ojo, no estoy defendiendo a Álvaro Uribe Vélez, ese señor se defiende solo y los tiene sufriendo a todos ustedes, les quita el sueño. Eso es una gran verdad. Pero tengamos claro de que cuando una persona, y eso lo quiero decir porque también en algo les quiero dar la razón. El hecho de que una persona no hable a favor de Uribe no quiere decir que sea petrista, y que una persona que hable en contra de esas lacras de izquierda, pues no quiere decir que sea uribista. Ustedes tienen que cambiar el concepto porque están bastante equivocados. El proceso en Colombia no se divide en dos, los que aman a Uribe y los que odian a Uribe, no. El proceso en Colombia se llama democrático, ¿ok? Es un proceso democrático, es un país democrático, es un país social de derecho, eso dice la Constitución. La Constitución no dice los que odian a Uribe y los que aman a Uribe. No, chicos, bájense de esa estupidez. Y en segundo lugar, si ustedes están estudiando para crear conocimiento, para crear desarrollo, no para hacer unas ovejas estúpidas. Porque ustedes llaman de una referencia no acorde a los que siguen al doctor Uribe, pero ustedes siguen a una lacra, a un asesino y a un secuestrador, a un criminal, a muchos criminales. Sus héroes son héroes de escupa, de saliva, que se la han inventado en los claustros académicos. Vamos a empezar a desmitificar como lo he venido haciendo durante varios años. Primero, el Che Guevara era homicida,
era un asesino, era un criminal. Fue el primero en implementar un centro de concentración igual a los nazis para meter a homosexuales. Así de simple. Era homofóbico. Ese mismo de la banderita que tú te pones en la cabeza y que muchos hasta se lo tatúan y salen con las camisas. Sí, señores, son idiotas. A ustedes les han echado el cuento de la saliva y ustedes se lo han creído porque son idiotas, imbéciles que no conocen la verdad, no distinguen la verdad de la realidad. Ustedes están convencidos realmente de que un miembro de las FARC, sentado en el Senado de la República de Colombia, va a traer algo bueno. A ustedes los han adoctrinado para odiar. Primero, el objetivo era un odio de clases. Ahora queremos sembrar el odio desde la academia, porque es que no nos dan lo que necesitamos. Cuando a verdad, aunque hay un nuevo presidente en Colombia, el gobierno es exactamente igual al sátrapa Juan Manuel Santos, exactamente igual, nada ha cambiado, solo cambiaron el nombre de un nuevo sátrapa, quitaron a un sátrapa y colocaron a otro sátrapa para que haga una continuidad. ¿Por qué no le hicieron el paro en 8 años al sátrapa Santos? ¿Por qué no manifestaron y se levantaron en esa energía cuando estaba Juan Manuel Santos? ¿Por qué lo hacen ahora cuando ese pobre tipo que está ahí, que comparto el concepto de títere, lleva 2 meses? Entonces la culpa es de él, pues. Y tampoco aclaro, estoy defendiendo a señor, ni más faltaba, hermano, créalo que conmigo tampoco va. Pero seamos honestos, llamemos las cosas con verdades. Mire, muchachos, en Perú están destruyendo la vida de Fujimori. Y Fujimori es algo así como la versión Álvaro Uribe, que gracias a Fujimori Perú hoy en día es un milagro económico latinoamericano. Es un país maravilloso, desde su gente, desde su cultura, desde su comida, desde su economía. Una economía que ha mantenido una estabilidad impresionante. No quiero decir, aclaro, que me esté entrometiendo en lo que pasa en ese país, no, cada país es de ellos verán qué hacen. Pero le destruyeron la vida al tipo que le salvó la vida a un país. Durante muchos años persiguieron en Chile al capitán general Augusto Pinochet, cuando fue el que realmente le solucionó la vida que hoy tiene Chile. Encontramos casos como el de Franco en España, que de una u otra manera en los procesos más críticos de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial en adelante, prácticamente logró mantener la estabilidad española, y hoy en día España está yéndose a la cloaca, impulsado por genios de la izquierda. Miren, mamertos, ustedes han sido educados para destruir en meses y en par de años lo que valientes hombres que dieron su vida demoraron décadas, siglos en construir. La democracia no es una prostituta, la justicia no es una prostituta, y ustedes no son el futuro de nada. ¿Qué futuro tiene el comunismo? Ustedes lo conocen. Si ustedes creen que los héroes de saliva, de babas, huelen a marihuana y cargan una mochila Arhuaca, ustedes son unas lacras.
Les voy a dar el nombre de los verdaderos héroes. Y voy a utilizar una frase de un comediante mexicano que le dio vida a un personaje que todos conocemos en Colombia y en Latinoamérica, que creó el Chavo del Ocho, a Chespirito. Este señor le dio vida a un héroe llamado Chapulín Colorado. Era pequeño, colorido, tenía miedo, le daba miedo a todo, pero aún así teniendo miedo, aún así siendo débil, aún así siendo pequeñico, se entregaba y se enfrentaba por tratar de ayudar a otros. Eso es lo que salva, eso es un héroe. Ese que se levanta a las 5 de la mañana con su convicción de que va a trabajar, de que va a sacar a los hijos adelante, porque quiere tener un médico, porque quiere tener un ingeniero, porque quiere tener un artista, porque quiere tener un músico, qué sé yo. Esos padres que se esfuerzan son héroes. Pero qué tristeza que estos padres que se esfuerzan, que aguantan hambre para que usted coma, que dejan de vestirse con lujos para que usted tenga, que caminan largos kilómetros y trayectos para tratar de que usted tenga un pasaje en Transmilenio que no pagas, que te lo robas, basura. Esos son los héroes. Ese colombiano que guarda en su convicción esa fe y ese respeto a la justicia, desde divina hasta estatal, y ustedes que promueven el escupitajo, la piedra contra la catedral, el madrazo contra el cristiano, contra el evangélico, la patada contra el policía. ¿Qué son ustedes, chicos? ¿Estoy equivocado al decir que son unas lacras? No, muchachos. Ustedes están por el mismo camino que llevaron a Venezuela al fracaso, al país más rico del hemisferio, de la parte sur del hemisferio, y hasta del Caribe y de Centroamérica. Ustedes, muchachos, son víctimas de ustedes mismos, de su propio adoctrinamiento. Ustedes no producen nada, ustedes lo único que producen es vergüenza, una profunda tristeza. Si el futuro de Colombia depende de ustedes, Colombia está condenada a la pobreza, a la miseria y al fracaso. Voy como les dije, voy a leer uno de los fragmentos que me llegó ayer desde Bogotá, donde creo que es uno de los mejores escritos que me han llegado, y lo voy a leer. Una de las armas predilectas es: eso no pasó, eso no es verdad, la ideología de género no existe, el socialismo del siglo XXI no existe, la FARC no mató, no secuestró, no violó, no obligó a abortar a nadie. La FARC y la izquierda son héroes del pueblo, como Festival Jorge Briceño en Venezuela o Nicaragua, o que en Nicaragua no hay un genocidio. Dicen que Uruguay fue un gobierno socialista. Dicen que el problema de Venezuela es que los venezolanos son 3 millones de ellos en Colombia. Sí, claro, ¿cómo no? La supervivencia de la democracia colombiana depende de la caída del régimen chavista, pues por magnífico que sea, el gobierno de Iván Duque, con venezolanos nacionalizados y nuevos millennials, en 4 años, los 2 millones de votos que le sacó a Petro no servirán de nada, y no vaya a ser que el próximo refugiado sea usted, que el próximo exiliado sea usted, y que el próximo profesional lavando sanitarios,
lavando carros, siendo sirvienta o prostituta en Latinoamérica, como le está sucediendo a los hermanos venezolanos, sea usted boludo colombiano. ¿Hasta qué grado el pueblo sostiene al gobierno? ¿Y hasta qué grado somos unos perfectos masoquistas? No, muchachos, ustedes no son el futuro de nadie. Ustedes son un peligro hasta para ustedes mismos. Y la culpa no es del gobierno, la culpa es de nosotros como pueblo. Y le repito, ojalá Dios quiera, ¿no?, ustedes logren encender ese botón de la dignidad y lo hundiesen. No se presten para ser manipulables. La diferencia entre una persona manipulable dentro del socialismo a un esclavo no es mucha. Lo que pasa es que el esclavo sabe que es esclavo. Ustedes aún no se han dado cuenta que son esclavos del fracaso, que lo lleva a la miseria. No tengo que inventarme nada, chicos. Ya todo está inventado. Si una persona cree que va a llegar lejos fumando marihuana, en Colombia yo conocí, siendo miembro de la fuerza pública, algo que se llamaba el Bronx. Y para mí era triste ver colgando, chilingueando de un andén a tipos que pudieron haber sido grandes genios en Colombia. Médicos, ingenieros, calculistas, escritores, músicos. Terminaron siendo una piltrafa. Todos empezaron con una pitada de marihuana. Todos empezaron con la primer soplada de cocaína. Y todos creían que el Che Guevara era un héroe. Hoy estoy acá, estoy tratando de construir un futuro. Me falta mucho, pero lo disfruto. Y créame que para salir adelante no se necesita de absolutamente nada que tenga que ver ni con Marx, ni con Engels, ni con los cubanos, ni con el Che Guevara, ni mucho menos con el tiránico gobierno venezolano, ni con nada de la izquierda. Para salir adelante se requiere trabajo, trabajo y trabajo, con mucha fe. Dios quiera que ustedes puedan prender el botón de la dignidad y que se den cuenta que para salir adelante no se necesita ser un genio ni hacer marchas estúpidas. Solo se necesita un poquito de amor propio y de sentido común. Chicos, cordial saludo a todos en Latinoamérica. Gracias por estar en las publicaciones de la derecha nacionalista de Colombia y gracias a las personas que WhatsApp me envían sus comentarios en diferentes países. Muchas gracias. A nuestros amigos de 2802 bloque anticomunista en Estados Unidos, un cordial saludo. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Vamos para adelante, muchachos. Pero esto no se arregla por el lado izquierdo, se los aseguro.